Bueno, entonces, como ya lo dijeron, yo soy Julián Salabarrieta, pertenezco al Instituto Musculoesquelético, específicamente trabajo en el equipo de trauma, que somos de los que más trabajamos seguramente con elementos radiológicos en las salas de cirugía. Pero qué esperamos de ustedes? Lo primero es que nosotros cuando empezamos a aprender todo nuestro quehacer, de las primeras cosas que nos enseñan en residencia es esto, es a planificar la disposición de una sala de cirugía. Y en la disposición de una sala de cirugía siempre están el fluoroscopio, los elementos radiológicos, y están en función de qué tipo de cirugía es, de dónde o cómo va a estar posicionado el paciente, de dónde va a estar el anestesiólogo, por supuesto, dónde va a estar nuestro equipo de instrumentación quirúrgica y en dónde está el cirujano, de manera que el elemento o la ayuda o el intensificador de imágenes como herramienta se le saque el mayor provecho, que no estorbe, que no ponga en peligro la esterilidad de la mesa quirúrgica y que por supuesto sea cómodo para nosotros para trabajar de la mano de ustedes en el beneficio del paciente. Esto pues es del libro, ¿verdad? Pero les quería traer porque este es de hace muy poco, este lo hizo uno de mis residentes de primer año y me mandó este pantallazo. Ellos entran siempre a salas de cirugía con un plan, o entramos todos con un plan, y el plan incluye ajustar el entorno quirúrgico. Y si ustedes ven, aunque es muy básico el dibujo, pero en el entorno quirúrgico siempre va a estar nuestro fluoroscopio, nuestras pantallas. Y eso es básico. Pero solamente hay un error, algo que corregirle a nuestro residente, y es que pues no los puso a ustedes. Y realmente nosotros no podemos funcionar sin ustedes. Y no podemos funcionar sin ustedes porque la cirugía de trauma ortopédico o toda cirugía es un juego de equipo. Yo no opero solo, yo necesito a mis residentes, yo necesito al anestesiólogo, yo necesito al tecnólogo de radiología. Y si alguno de ellos no está dentro de este plan o no está ajustado con este plan, las cosas fallan. Y fallan por varias razones. La primera, espacio. Y es que las salas de cirugía pues no son infinitas, tienen un espacio finito. Y algunas veces ustedes han visto que nos toca una sala pequeñita, con unas mesas que en trauma ortopédico suelen ser muy grandes. Y entonces todos quedamos apretados y de repente no tenemos una buena imagen del paciente. Y si no hay una buena imagen intraoperatoria, yo no puedo tomar buenas decisiones. Puedo tomar decisiones erradas basadas en información incompleta o inconclusa. Es un problema de tiempo, si yo no planeo o no planeamos en equipo cómo nos vamos a hacer cada uno, porque puede ser que entre el paciente, que entremos los médicos, que entre instrumentación y que resulta que cuando el tecnólogo llega ya está todo dispuesto, ya está todo abierto y entonces hay que mover la cama, hay que mover la mesa de instrumentación, hay que mover al paciente para poder entrar las pantallas, la C, el navegador, lo que sea que estemos utilizando, y esto pues va a aumentar los tiempos quirúrgicos. Puede ser un problema de contaminación cuando de nuevo puede que la instrumentadora abra paquetes y todavía no están los aparatos puestos en su sitio. Y entonces para no afectar el tiempo decimos no, tranquilo, pase por un ladito, y el pasar por un ladito implica contaminar elementos estériles de cirugía poniendo en riesgo a nuestro paciente. Y por último, vamos a ver una cosa, es que esperamos de ustedes, que haya la capacidad de operar varios elementos. Pero sobre todo quiero hacer énfasis en el juego de equipo. El juego de equipo es muy importante. Esto que les voy a mostrar es un fragmento de un caso real, Fundación Santa Fe. Ya se los cuento. Tuvimos un paciente que tuvo un politrauma y en ese politrauma tuvo un trauma cráneoencefálico con un trauma importante de la cara, pero al mismo tiempo tenía trauma musculoesquelético en el miembro inferior izquierdo. Bien, lo que ocurrió en la vida real es que tuvimos esta disposición de salas de cirugía.
por supuesto neurocirugía donde le corresponde para operar. En este caso, entonces, como anestesia no está acá, se hizo del lado derecho de los neurocirujanos. Nosotros al lado derecho de anestesia para poder atender el trauma musculoesquelético y por supuesto la instrumentadora enfrente porque tenía que instrumentar a neurocirugía y ortopedia. Y pues yo tuve que hacer las cosas al tacto porque no pude tener imágenes, porque no había dónde entrar las imágenes. Todo el lado derecho el paciente estaba ocupado y todo el lado izquierdo también. Ustedes conocen, las mesas de nuestras instrumentadoras suelen ser bastante largas y además son estériles. Entonces, analizando el caso, decimos que fue un error, pues fue un error de todos, especialmente de quienes dirigimos las salas de cirugía, que somos nosotros los cirujanos. Y es que la disposición probablemente hubiera sido mejor cambiando de lados, donde neurocirugía iba a estar en su sitio, donde anestesia podía estar al lado de la vía aérea, donde instrumentación podía estar al lado de neurocirugía y ortopedia, pero estando instrumentación acá, que realmente es lo estéril con lo estéril y lo más largo que tenemos que estar enfrentados, podamos dejar toda la parte izquierda no estéril, que es donde está anestesia, para que entrara las y tener las imágenes. De manera que nosotros, miren, miembro inferior izquierdo, accesible a imágenes, accesible al cirujano, accesible a instrumentación. ¿Listo? Y esta es una cosa de planeación de distribución de espacio. Entonces, si a mí me preguntan un poco qué espero de ustedes, espero que todos seamos parte del equipo y esperamos obviamente que ustedes estén al mismo tiempo que todo el equipo para ponernos de acuerdo de dónde va cada uno. Todos tendemos a pensar únicamente en nuestro trabajo, eso es un error, como les digo, esto el primer responsable pues somos nosotros, o soy yo, ¿sí? El neurocirujano. Porque debimos haber pensado en esto. Si hubiéramos pensado en el equipo, probablemente hubiéramos decidido hacerlo así. Entonces, la primera cosa es, ustedes juegan un deporte de equipo y ustedes son igual o más importante que el resto de los miembros del equipo. Y por lo tanto los necesitamos desde el inicio para que tomemos decisiones entre todos que nos hagan más cómodo el flujo que les mostraron en la presentación anterior, que va a redundar es en el bienestar de nuestro paciente. ¿Qué esperamos también de ustedes? Que nos ayuden a cuidarnos todos. Entonces ya nos hablaron de la radiación y nunca sobra. Y es que los que más nos irradiamos somos ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente hay que cuidarlo mucho, es el centro de nuestro quehacer, pero él va a recibir la radiación que recibe en la cirugía. Pero a diferencia, hay personas que están ahí que son, digamos que están puntualmente X o Y cirugía, pero que no están permanentemente. Pero la gran diferencia es que los tecnólogos sí están de manera permanente en estos procedimientos. Los cirujanos de trauma musculoesquelético sí estamos de manera permanente en todo el procedimiento, en todos los procedimientos de todos los días, de todos los años, de toda nuestra carrera. Entonces los que más nos tenemos que cuidar somos ustedes y nosotros. Entonces nos tenemos que cuidar mutuamente. Una forma, por supuesto, ya les mostraron mucho, pero es simplemente cosas tan sencillas como la organización de dónde va el emisor de rayos X y dónde va el intensificador. Y es porque recuerden que la radiación más dañina no es la directa, sino es la dispersa, es decir, la que va a rebotar de la mesa del cuerpo del paciente. Y eso pues va a marcar el sitio donde o cómo nosotros debemos poner el arco en C. ¿Listo? No nos vamos a cansar, es una cosa que creo que ya está acá en la cultura y eso me alegra y me alegró mucho verlo en la charla anterior y es, yo les iba a preguntar un poco, planeé preguntarles qué veían de raro, qué veían de especial en esta foto, pero pues ya me hicieron el spoiler y es esto. Estas marcas son las que hacemos con ustedes para cuando previamente nosotros hemos decidido cómo espacialmente distribuimos la sala de cirugía, luego cómo vamos a posicionar a nuestro paciente, luego con el paciente ya posicionado,
empezamos a tomar las imágenes y vemos que las imágenes sean las que necesitamos en efecto en cirugía y que no vamos a tener dificultades durante la cirugía cuando ya todo es estéril y todos los campos están puestos. Y este tipo de marcas nos ayudan para que ustedes entren en posición y tengamos la reproducción de esas mismas imágenes. Eso en el fondo, que es algo tan sencillo, en lo que puede redundar es en que disminuimos la cantidad de rayos tomados. Porque cuando no lo hacemos, empezamos a tomar un rayo aquí, un rayo acá, más arriba, más abajo, súbalo, voltéelo. Y pues por supuesto que eso va a ser más radiación para ustedes, más radiación para nosotros, más radiación para el paciente. Miren, entonces ahí ya ustedes lo ponen en posición y algo que hacemos nosotros es, teniendo el paciente posicionado, ver que sea la imagen que nosotros queremos ver en cirugía. Ya les voy a dar, es un ejemplo de cadera, pero rápidamente, no vamos a pasar por toda la traumatología ni mucho menos, pero rápidamente, imagen de cadera en mesa de tracción, cuando ustedes vean estos patines y estos elementos de tracción, probablemente las laterales van a ser con cierta inclinación entre 10 y 15 grados para tratar de anular la anteversión femoral y tener todo en una misma línea, que es lo que necesitamos los cirujanos. Nosotros no necesitamos una cadera como se toma en el departamento de radiología, necesitamos una cadera con una imagen artificial porque el fémur no es plano, pero nosotros sí lo necesitamos plano para poder evaluar dos planos ortogonales y ver que los elementos que estamos poniendo estén dentro del cuello y la cadera, o si no nos podemos confundir. Entonces, marcar el suelo es clave para el tiempo, para el flujo, para evitar tomar rayos de demás. Otra cosa que hacemos es marcar el paciente, entonces ustedes han visto que tomamos un elemento que sea radiopaco y tratamos de tomar o ajustar con el fluoroscopio, y hacer este tipo de marcas también nos ayudan a tratar de disminuir la cantidad de rayos tomados. Tratamos de tomarlos de manera ortogonal y de luego guiarnos un poco, y eso probablemente no vamos a ser 100% precisos, pero sí que vamos a mejorar mucho en precisión y nos va a permitir disminuir la cantidad de rayos tomados. Vistas pulsátiles, también ya se lo dijeron, pero pues no es de vuelta, no es echar en saco roto, nunca está de más repetirlo. Entonces a veces se nos queda la película tomada, pues nos estamos haciendo daño, nos tenemos que cuidar, como dije, en este equipo ustedes nos cuidan a nosotros y nosotros a ustedes. En los aparatos que lo tengan, este tipo de elementos como los rayos X, los punteros láser, pues hay que usarlos, porque el puntero láser nos ayuda a ubicar de manera de vuelta más precisa dónde va a estar nuestro rayo, y de esta manera podemos hacer de manera reproducible dónde es que estamos tomando las imágenes. Esto no lo hay en todas las instituciones, ni siquiera acá necesariamente en todo el momento, pero en algunos momentos sí. Podemos tener, y hay que aprenderlo a hacer, y ustedes deben saber posicionarlo. Un paciente que esté demasiado frágil, donde el tiempo nos juega muy en contra, por ejemplo una cadera, una posible solución de disminuir tiempos es no tener que tomar rayos AP y laterales de manera alterna, sino si hay la posibilidad ser capaz de posicionar dos intensificadores con dos posiciones ya fijas donde podamos tener paso de incidencia a incidencia de manera inmediata. De vuelta, no lo tenemos disponible todo el tiempo, en todo momento, pero hay momentos donde sí, esta foto es acá de la institución. Hay momentos donde sí, y no lo necesitamos en todos los pacientes, pero en algunos puede que sí. Otra cosa en que quisiéramos que nos ayudaran mucho, y esto, por aquí ahorita había el doctor Gómez, porque lo empezamos a hacer con él, es esta marquita que a veces se nos olvida a todos, y entonces yo termino regañando a los residentes que están en urgencias, pero quiero hacer la relevancia de cuál es la importancia de esa esfera. Estas esferas metálicas que tienen una medida fija, las de aquí son de 25 milímetros, hay en urgencias, las tienen algunos fellows de trauma, están en el departamento de radiología también, yo tengo una. Tienen una medida fija, esa medida fija, como ustedes ya lo saben, porque ustedes son muy buenos tecnólogos,
permite que un objeto que en cambio no tiene una medida fija porque sus dimensiones van a depender de qué posición están respecto a un rayo y un receptor, es decir, estamos hablando de magnificación. Entonces, la única manera de saber cuánto son las medidas reales de esto es teniendo en la misma foto un objeto cuyas dimensiones sean inamovibles y que no cambien porque yo sé cuál es la realidad. Eso me permite que cuando sale la imagen yo puedo medir cuánto mide la foto de mi esfera, pero yo sé que mide 25 milímetros en la vida real y puedo entonces hacer el ajuste y saber cuánta magnificación tiene la imagen y saber entonces poder tomar unas medidas. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto pareciera que fuera algo como ligero, algo sin mayor importancia, como un poquito un comportamiento como medio obsesivo por algo que no tiene importancia, pero no lo es. Les voy a mostrar de vuelta caso de la vida real. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, este paciente tiene una fractura que es cero desplazada del cuello femoral, pero hay que fijarla, ¿sí? Y le vamos a poner un tipo, y entonces nosotros vamos a pasar eso a un programa de planificación y la única forma de montar el programa de planificación y que las medidas sean confiables es que podamos calibrarlo por medio de esa esfera. Y no solo eso, sino que a una fractura como esa, digamos, le vamos a poner un elemento como este, donde la longitud es crítica. Es crítica la posición y la longitud, la posición centro-centro, pero también la longitud. La longitud vamos a estar muy cerca en el hueso subcondral, sin pasarnos, pero muy, muy cerca. Y vamos a estar acá, pues a ras. El problema viene en que los importadores de este tipo de materiales, por supuesto a Colombia por mercado no llegan todos los números que existen. Los importadores traen los números que más rotan, o sea, que más se utilizan, porque finalmente es una industria y ellos no les sale costo efectivo traer materiales muy pequeños o muy grandes que sean muy poco utilizados en el país. Entonces, nosotros tenemos adultos mayores que en cambio tienen dimensiones críticas, que pueden ser, por ejemplo, muy pequeños. Entonces, en la radiografía que les mostré, ¿por qué era tan crítico medir cuánto había de acá a acá? En la vida real era crítico porque yo puedo tener una paciente cuyo cuello entero y cadera mide menos que el implante más pequeño que me puede traer esta casa. Y si eso es así, yo tengo que cambiar de técnica quirúrgica y tengo que cambiar de material, pero eso lo tengo que hacer muchas horas antes, porque ustedes saben que el material tiene que entrar a la fundación, tiene que pasar un proceso de esterilización, tiene que seguir una serie de protocolos para que pueda estar en sala de cirugía. Entonces yo puedo entrar y cuando veo, mide 68 y el tornillo más pequeño que trae la casa es 70 o 75. En ese momento estoy en un problema que pone en peligro al paciente y por supuesto también mi licencia médica. Pero el tema es que es un ejemplo de la importancia de esa esferita. Y eso permite entonces que podamos hacer esto. Es que miren el nivel de precisión, tenemos que estar muy cerca pero sin pasarnos. Pero de nuevo no tenemos todas las medidas en el país. Tenemos más que muchos países del vecindario, pero no todas. Segunda cosa, tenemos una paciente con gran trauma de tejidos blandos, esta fractura del fémur, pero miren varias cosas. No logramos tener una imagen con el fémur completo. Esto, pues, para nosotros es un problema. De nuevo, es un problema de planeamiento. Porque yo tengo que decidir si voy a poner un clavo que entra por acá, acá, o si voy a poner un clavo que entra por la rodilla hacia arriba. Y gran parte de las decisiones pasan por tomar medidas. Pero acá yo no puedo tomar medidas fidedignas. Yo tengo acá, yo puedo caracterizar bien la fractura, pero no puedo tomar medidas de cómo va a ser la fijación. Por lo menos no lo puedo hacer con una total precisión. Y yo tengo la esfera acá y la tengo en una imagen. Este es el fémur fracturado. Entonces yo tengo acá, sé cuánto tengo de magnificación en esta, pero en las demás que les mostré no tenía forma de saber la magnificación. Y pasa que los diferentes instrumentales quirúrgicos, hay unos que son más precisos que otros para las tomas de medidas. Nosotros tenemos que ser muy precisos, por supuesto, en el punto de entrada de los clavos, por ejemplo. Entonces ahí necesitamos, miren, que ustedes nos hagan este fémur artificial
que no tiene anteversión femoral, que está en una misma línea, la diáfisis con el cuello, con la cabeza, donde podemos ver todo el cuello, no vemos escondida la cabeza detrás del macizo, sino que vemos todo el cuello. Y esto es gracias a ustedes. Tenemos que poner una guía que vaya en la mitad en incidencia e incidencia, y de nuevo para eso necesitamos unas perfectas imágenes de anteroposterior y de lateral para saber que luego podemos poner nuestros elementos. Luego podemos que necesitemos otros trucos quirúrgicos para aumentar estabilidad, pero de vuelta vean que tenemos que ser muy precisos también en las longitudes de dónde a dónde llega, y en este caso, que salió muy bien porque tuvimos muy buenas imágenes intraoperatorias, teníamos ciertas dudas antes de cirugía porque no teníamos todos los elementos para hacer 100% el planeamiento. Entonces, esa esfera que se nos olvida colocar puede desencadenar una serie de problemas que pueden generar problemas intraoperatorios, en algunos casos, que pueden terminar en efectos deleterios para el paciente, o pues nos obliga a tener que usar más recurso quirúrgico para tratar de solventar el grado de incertidumbre que tengamos previo a la cirugía. De vuelta vamos a hablar las imágenes de las más usadas, porque creo que a ustedes les sirven. No vamos a usar de todas porque creo que me comería todo el tiempo asignado y no es la idea. Pero entonces, cadera rápidamente, les dije, siempre que vean este tipo de mesas que tienen patines, que tienen elementos para hacer tracción, las laterales nunca son a 90 grados, siempre son a 15 respecto al suelo, o sea, más o menos 75 grados, y ahí hay que jugar hasta alinear la diáfisis con el cuello, con la cabeza. Segundo, el intensificador no entra perpendicular a la mesa, entra oblicuo. Y entra oblicuo porque es la única forma de ver el cuello. Si entramos perpendicular, el cuello se nos esconde detrás del macizo y el cirujano no ve lo que queremos. Entonces ven que acá está la mesa y el intensificador entra oblicuo a la mesa. ¿Listo? No, no perpendicular. Dos, si van a hacer una cadera, pero ustedes ven que el cirujano no puso esa mesa de patines, sino que puso como una mesa plana, ahí sí las laterales van a ser a 90 grados, o sea, paralelos al suelo. Porque usualmente el cirujano lo que va a hacer es poner un realce en el glúteo y va a anular la anteversión femoral con ese realce. Entonces ustedes no necesitan darlo. Esto nos explica por qué el intensificador debe entrar oblicuo a la mesa y no perpendicular. Si entran perpendicular, lo que vamos a hacer es, a ver, es esto. Si entran un poquito oblicuo, vamos a ver esto, y si entran más oblicuo, vamos a ver esto, que es lo que queremos, porque nosotros con frecuencia tenemos que poner elementos en el centro del cuello y en el centro de la cabeza, y acá no vemos el cuello, y no vemos muy bien la cabeza. ¿Qué necesitamos ver en una fluoroscopia correctamente tomada de la cadera? Entonces, cuando ustedes ven, entonces ustedes nos ayudan a ver que veamos todo. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Nosotros buscamos esta línea que es el cálcar, tenemos que verla bien. Buscamos esto que es el trocánter menor, que no lo debemos ver ni muy salido ni muy desaparecido. Tenemos que ver esta sombra que es el trocánter mayor, con una punta acá que indique que estamos en una muy buena anteroposterior. Y tenemos que ver que tengamos acá tubérculo innominado para saber que realmente la cadera está en anteroposterior y que el cirujano va a poder tomar buenas decisiones intraquirúrgicas. Si no, hay muchos experimentos que muestran que podemos tener elementos por fuera, invadiendo la articulación, rompiendo el cuello y no nos damos cuenta en las imágenes. ¿Listo? Entonces, de vuelta, pues estos son los criterios que manejamos. Para la lateral, ya les había dicho, una sola línea. Imaginémonos que tenemos como las ondas del mar. O sea, vamos a ver el trocánter menor, el cuello y la cabeza de una manera armónica, y esto en una sola línea, y de esa manera sabemos. ¿Qué tenemos que ver en una buena fluoroscopia lateral de cadera intraquirúrgica? De vuelta, esta no es una lateral de cadera de departamento de radiología, sino esto es para operar. Necesitamos ver muy bien el trocánter menor, necesitamos ver bien el cuello, necesitamos ver la cabeza, necesitamos ver todo el trocánter mayor en una perfecta lateral, necesitamos ver la cresta intertrocantérica y la cortical anterior. Y de vuelta, todo verlo en una sola línea. Si ustedes ven que su cirujano no está viendo esto, no estamos en posición. Entonces hay que echar para atrás, ver posición de paciente, posición de intensificador, altura, incidencia del rayo, ángulo de ataque entre el fluoroscopio y la mesa, y ver que estemos haciendo las cosas bien para poder tener una imagen como esta.
Si ustedes toman una imagen como estas, yo puedo tomar perfectas decisiones. Porque, como les decía, para nosotros es vital, por ejemplo, en cirugía de la cadera, que es de las cosas que más hacemos en trauma acá, que elementos que yo tenga centrales estén además a una distancia bastante predecible del ápex de la cabeza, en AP y en lateral, y la única forma que puedo hacerlo es teniendo esas imágenes que les mostré. Si tengo imágenes intermedias, no hay forma física que yo pueda juzgar que tengo esto, y podemos estar de nuevo cometiendo errores en cirugía que no nos damos cuenta. Entonces nunca nos debemos conformar, no nos debemos conformar con unas imágenes que no sean las adecuadas. Y entonces, bueno, este es el resumen de lo que tendríamos ahí. ¿Qué más queremos de los tecnólogos? Aquí está el maestro Ramírez, no está, pero bueno, acá tenemos un tecnólogo que lo adoramos porque es demasiado bueno, como la mayoría, pero además de eso él se entrenó en cosas que le dan un plus. Por ejemplo, el tecnólogo Ramírez de acá sabe extraer imágenes de tomografía y hacer todo el proceso que se requiere de software para poderlas transformar en un objeto virtual que sean manejables para una impresora 3D. Y eso lo sabe hacer él. Entonces, ahora que ya hay una unidad de innovación en la Fundación Santa Fe, él toma o tiene o puede prestar un servicio que va más allá de las tomas o de lo estándar, porque tiene un entrenamiento en cosas muy específicas que ya no son el futuro ni sino que son la realidad. Viene el programa que van a hablar de esto, van a hablar de navegación, entonces les invito a que ustedes se metan de lleno a tratar de formarse en cómo usar esto y cómo integrarlo con el fluoroscopio y cómo integrarlo con lo que ya saben manejar bien. Estas son las imágenes de reconstrucción que da de vuelta el navegador y todo esto permite hacer unos planeamientos muchísimo más sofisticados para escenarios mucho más complejos. Esto es lo que viene, esto es en un sitio muy famoso en Alemania que nos mandó la fundación, pero esto ya no es el futuro, es la realidad y es todos los aditamentos que se necesitan para hacer cirugía con realidad aumentada, es decir, donde el cirujano en los ojos o en las gafas va a tener integradas las imágenes de resonancia magnética, de PET scan, de CT en tiempo real en el paciente y poder literal estar viendo con sus ojos al tiempo que ve el paciente y lo está operando, está viendo las imágenes superpuestas con lo que está haciendo. Pero en todo esto entran ustedes. Y entonces mi invitación es al crecimiento profesional. Si ustedes cada uno se sale del molde de lo que se les exige y empieza a formarse un poquito en esto, que ya no es el futuro, que es el presente, pues cada uno de ustedes va a tomar un valor muchísimo más alto. ¿Listo? Y eso es algo que yo creo que va a venir muy, muy, muy bien para todos ustedes. Y como les digo, pues ya dista mucho de ser el futuro, es el presente y ustedes son, o la invitación es a que sean los mejores tecnólogos de la región. A conocer, la otra invitación es a conocer muy bien los elementos que tenemos. Para muchos tenemos 2 arcos en C, 2 fluoroscopios, pero miren las cosas que pueden hacer nuestros fluoroscopios. Esa imagen que está viendo, que en otro escenario podría parecer una tomografía, ¿sí ven? Donde estamos viendo una articulación sacroiliaca, un tornillo que está fijando una articulación sacroiliaca en varios cortes, que si ustedes los ven y que ustedes se los cortara yo de esta y se los imprimiera, de seguro, si les pregunto, ustedes van a decir que están viendo una tomografía. Pues eso es un fluoroscopio. Pero el fluoroscopio no lo hace solo, porque todavía la inteligencia artificial no nos reemplaza aún. Entonces, él no lo puede hacer solo. Necesita que una persona como ustedes sepa cómo accionarlo, cómo utilizar el 3D, cómo tomarlo, y aún así no es suficiente. Luego necesita que el tecnólogo sea capaz de decidir cómo va a hacer los cortes de los planos, cómo va a tomar los planos, cuadrar los planos ortogonales y cómo organizarlos. De vuelta a esto, además, se puede exponer en cortes de diferentes cubos, por decirlo así, de diferentes grados de resolución y se puede mandar a la central. Y esto pues es integrativo con todo lo que vimos de los nuevos quirófanos que en algunos sitios le llamamos inteligentes.
Entonces, de nuevo, a veces están las cosas, entonces hay que aprenderlas a usar con su máximo desempeño. El máximo desempeño es el de ustedes. Esto también lo hace el fluoroscopio. Miren, una imagen que no se ve mucho, pero tenemos forma, sin tomar nuevas imágenes, de aclararla en un sitio muy específico, sitios muy pequeños. Eso era una columna cervical. Y de vuelta, eso es parte de lo que tenemos aquí en la fundación y que seguramente en algunos otros sitios también lo tienen o lo van a llegar a tener. Entonces, de vuelta, la invitación es que esperamos de ustedes, que se integren a nuestro equipo, que esperamos mucho, porque ustedes son de vuelta la parte más importante de este equipo, por lo menos para trauma ortopédico, y eso es lo que queremos. Rápidamente les vamos a robar 5 minutitos. La doctora María Ángela Suárez les va a mostrar una cosa que creo que es de utilidad para todos en el ámbito de las imágenes ortopédicas dentro de salas de cirugía. Esto es algo que hicieron los residentes y que hoy en día está publicado en la AO y que es de consulta para todos los residentes del mundo, y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, pero que es bueno que ustedes sepan que existe. Entonces, como les estaba contando el doctor Salabarrieta, este fue un trabajo que hicimos en conjunto con el doctor Salabarrieta y el doctor Pesantes de la forma correcta de tomar imágenes intraoperatorias. En este caso les voy a mostrar el ejemplo de imágenes en la rodilla en trauma. Hay mínimos detalles que hacen que el resultado de una radiografía sea diferente y sea muy útil para los ortopedistas identificar una fractura, una depresión articular, una brecha, un escalón y pues que podamos tener mejores resultados. Entonces, como lo habló el doctor Salabarrieta, es muy importante siempre el posicionamiento del paciente. Entonces, acá vamos a ver que el paciente, ya en imágenes, pues se pone supino en una mesa radiolúcida, se pone un bulto debajo del glúteo ipsilateral al miembro inferior que se va a operar, todo con el fin de corregir la rotación de la extremidad. Cuando uno se acuesta boca arriba, por lo general la pierna va a hacer una rotación externa. Cuando uno pone un bulto debajo del glúteo, la rótula va a quedar centrada mirando al techo. Entonces con eso corregimos lo que ya les voy a mostrar en las imágenes. Entonces, digamos que para el fémur distal, adicionalmente, pues es importante poner un bulto debajo del fémur, ya sea con sábanas o con un triángulo radiolúcido para elevar el fémur distal y evitar que haya una deformidad como en recurvatum del fémur. Con respecto al arco en C, pues el arco debe entrar por el lado contrario a la extremidad que se va a operar. Siempre es muy útil marcar las huellas del arco en el piso, ya sea porque de pronto el tecnólogo cambia de turno para que la persona que llega pues se ubique dentro de la cirugía y pues para no perder disparos fluoroscópicos tratando de obtener una imagen ideal. Y las pantallas sí, pues posicionarlas donde se puedan visualizar mejor. Entonces este es el ejemplo del posicionamiento. Realmente este posicionamiento va a servir tanto para fémur distal, tibia proximal como para rótula. El bulto está debajo del glúteo derecho del paciente, la rótula podemos ver que está mirando al cielo y el miembro superior está elevado con unas sábanas para poder así obtener una lateral y no tener que estar movilizando la extremidad. El intensificador está entrando pues por el lado contralateral a la extremidad que se va a operar. Esta es una imagen de cómo se tomaría una lateral sin estar movilizando ni la extremidad ni al paciente. Entonces, cuando vemos una proyección anteroposterior del fémur distal, lo que tenemos que fijarnos es que la rótula esté perfectamente centrada entre los dos cóndilos. Ahí la podemos ver en anaranjado. La cabeza del peroné va a tener una superposición con el plato tibial lateral, que debe ser más o menos 1/3 a mitad del peroné. Y los cóndilos femorales uno debe verlos simétricos con respecto también a los platillos tibiales. Esos son los parámetros que utilizamos para saber si estamos tomando una buena proyección anteroposterior. Entonces, en este ejemplo, cuando estamos hablando de la superposición tibio-peronea, acá podemos ver que la rótula no está centrada entre los cóndilos y el peroné casi que no se ve porque está oculto detrás de la tibia. Acá podemos ver que hay una rotación externa excesiva y por el contrario, acá podemos ver que la cabeza del peroné se está exponiendo 100%, no se está sobrelapando con la tibia, la rótula está
sobrelapada con el cóndilo interno, y esto es una proyección pues con una rotación interna excesiva. Entonces, tener en cuenta que esta superposición tibio-peronea siempre, pues las rótulas siempre van a ser unos marcadores de una radiografía de rodilla en una posición neutra. Hay otra proyección que es la proyección paradójica del surco intercondilio. Entonces, el surco intercondilio, en la medida en la que veamos que la altura aumenta, la primera es una proyección normal, la segunda está aumentando y la tercera, esta altura intercondilia es aún mayor, pues puede ser o porque estamos inclinando el rayo o porque el segmento distal del fémur está en recurvátum. Entonces, estos son parámetros que nos ayudan a ubicarnos en la reducción y en la toma de radiografías. Este es un ejemplo de cómo aumenta la altura del surco en la medida en la que o inclinamos el rayo o el fémur está pues en recurvatum. Respecto a la proyección lateral, entonces siempre importante ver que los cóndilos del fémur en su porción más posterior estén superpuestos, ahí pareciera como si fuera un solo cóndilo, y así vamos a poder obtener estas tres imágenes. El cóndilo lateral en su porción más anterior, debido a la forma del fémur distal, que tiene 10 grados de inclinación, va a ser un poco más anterior que el cóndilo lateral. Entonces lo podemos ver en la línea amarilla, el cóndilo lateral más anterior que el cóndilo medial en la línea azul, y la línea de Blumenstadt que nos va a marcar la extensión proximal de ese surco intercondilio. Esa línea es muy importante porque esa zona no la podemos penetrar con tornillos. Es importante entonces tener una adecuada visualización de esa línea. Esta es la proyección del surco, que también nos va a permitir si esos tornillos están penetrando el surco. Entonces, ¿cómo obtenemos esta proyección? Va a haber una inclinación caudal del arco en C, 25 grados, y así vamos a verificar pues, si las placas pueden quedar muy anteriores, pueden penetrar el surco, muy posteriores, perdón, penetran el surco intercondilio, o muy anteriores ya penetrarían el surco troclear. Esto es una proyección axial de cómo se ve el fémur. Podemos ver que el fémur tiene una geometría trapezoidal, entonces de esta forma pues vamos a tener, es difícil visualizar intraoperatoriamente el fémur. Esta proyección rollover 25 grados lo que nos va a permitir es tomar una perfecta perpendicular de la cortical medial del fémur. Vemos que esta cortical tiene una inclinación de 25 grados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener esa proyección y verificar que los tornillos no se salgan a pesar de que los veamos adentro? Acá podemos ver un ejemplo. Este tornillo en esta proyección pareciera estar adentro, en esta proyección ya está límite con la cortical medial. Entonces, podemos hacer dos cosas, o rotar la extremidad hacia interno o hacer una inclinación de 25 grados del arco en C hacia externo, y así vamos a tener pues, una imagen perpendicular a la cortical medial del fémur. Estos ángulos en las extremidades son muy importantes de pronto revisarlos, conocerlos, porque esto es lo que nos va a permitir siempre tener imágenes perpendiculares a la superficie articular y no tener imágenes superpuestas que nos puedan confundir. Entonces, ya pasando a los platillos tibiales, es importante saber que el platillo tibial lateral es convexo, el platillo tibial medial es cóncavo, la superficie articular lateral va a ser proximal o va a estar más elevada respecto a la medial, que entre la diáfisis de la tibia y la superficie articular va a haber un varo de 3 grados y que la tibia va a tener una inclinación hacia posterior de 8 grados. El posicionamiento, como ya lo mencioné, va a ser igual, pero entonces cuando vemos una proyección lateral vamos a ver que la línea azul nos está marcando el cóndilo femoral, el platillo tibial lateral. En amarillo vamos a ver el platillo tibial medial, que como les mencioné, es más cóncavo. Acá podemos ver el varo de 3 grados y la inclinación posterior de 8 grados. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones anteroposteriores para la tibia? Aparte de las ya mencionadas, va a haber una proyección que es la proyección de Rosenberg. La proyección de Rosenberg va a seguir la inclinación posterior que tiene la tibia de 10 grados para poder obtener una perfecta perpendicular de la superficie articular.
y también se pueden tomar imágenes anteroposteriores con rotación interna y externa, y eso va a ser útil para evaluar las depresiones de los platillos articulares. Entonces esto es una AP verdadera. Cuando inclinamos el rayo 10 grados hacia atrás, vamos a estar completamente perpendiculares a la superficie articular y vamos a obtener una imagen en donde la línea articular va a ser completamente lineal. Esto es una AP en rotación externa, en donde vamos a ver que se eleva un platillo más que el otro, nos ayudan las depresiones articulares, y esto es en rotación interna. Respecto a las proyecciones laterales de la tibia, ya mencioné la lateral convencional, pero hay una proyección lateral modificada, y esto se realiza haciendo aducción o abducción de la extremidad. En la medida en la que hacemos aducción, digamos que la extremidad va a estar más cerca a la línea media, más lejos de la fuente del rayo, y esto va a hacer que un platillo se eleve respecto al otro. Cuando hacemos aducción se va a elevar el platillo tibial medial. Entonces, este es un ejemplo. En la imagen de la derecha, el paciente está en aducción, se está acercando a la línea media, y en la de la izquierda está en abducción, se está alejando de la línea media y se está acercando al rayo. Todo esto con el fin de obtener una elevación del plato tibial, en este caso estamos viendo el plato tibial lateral más elevado o el plato tibial medial más elevado. La patela, entonces la patela anatómicamente es una superficie articular que es elíptica, que tiene 3 facetas, tiene la faceta lateral que es cóncava, es la más grande, la faceta medial que es conveja, y la faceta impar, que es la más medial de la rótula. El posicionamiento del paciente es igual que en las anteriores. Quizás acá es importante poner un bulto debajo del tobillo, así la rodilla va a estar en hiperextensión y puede ser más fácil reducir las fracturas de la rótula. Este es el ejemplo de cómo entra, pues vemos la extremidad en hiperextensión. Entonces, al tomar una proyección lateral verdadera de la rótula, la extremidad debe estar en neutro, y acá lo que vamos a ver es la cresta articular que está entre la faceta medial y la lateral en la línea azul, y en amarillo vamos a ver una de dos cosas: o la confluencia de los bordes de la faceta medial con la faceta lateral, o de la intersección de la faceta medial con la faceta impar. Entonces, ¿cómo caracterizamos cada faceta? Si la fractura está más hacia lateral o hacia medial, podemos caracterizarla de esta forma. Entonces, haciendo una rotación externa de la extremidad, aproximadamente 20 grados, vamos a ver que esta línea articular va a ser absolutamente lineal. Vamos a estar perpendiculares a la superficie articular de la faceta lateral. Esta rotación externa puede tener un rango aproximado de 12 a 35 grados. Y miren que esta imagen es muy distinta si queremos ver la faceta medial. Esta faceta medial va a tener como una forma hexagonal. Claramente vamos a ver una imagen perpendicular a la superficie articular, pero es diferente la lateral a la medial. La medial se hace realizando rotación interna de aproximadamente 30 grados. Y por último está la proyección de Skyline, en donde vamos a ver una proyección axial del espacio que hay entre la articulación patelofemoral, y lo que se debe posicionar el paciente con una flexión aproximada entre la rodilla en una flexión de 30 a 35 grados y una inclinación del rayo casi de 160 grados respecto al eje vertical. Es importante siempre movilizar el pie lateral o medial al rayo, pues para que no se vaya a interponer en la imagen, como lo podemos ver acá. Ya por último, pues les recomiendo lo que les estaba diciendo el doctor Salabarrieta, les recomiendo esta página, que es donde está publicado esto que les acabo de mostrar, y ahí van a poder encontrar todas las indicaciones de cada segmento. Este es un póster de un ejemplo de imágenes intraoperatorias para el tobillo y para lesiones de la sindesmosis. Entonces entran a esa página y pueden poner imágenes intraoperatorias, y ahí ya pueden ver las de cada segmento del cuerpo. Ahí para cadera, radio distal, tobillo, pues rodilla. Entonces creo que eso puede ser muy útil para ustedes. Muchísimas gracias, pues para todos. Muchas gracias.